Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El intestino es un órgano único e impresionante, no hay de qué avergonzarse. Por lo general, no hablamos del funcionamiento interno de nuestro sistema digestivo. De hecho, muchos encuentran el tema francamente asqueroso. Sin embargo, las complejas funciones del intestino son más fascinantes que repugnantes y, en lo que respecta a los órganos, el intestino está muy infravalorado. Además, a todos nos beneficiaría saber un poco más sobre lo que sucede cuando comemos. La mayoría de las personas no saben nada acerca de lo que sucede exactamente en nuestro intestino, que, en un lenguaje más científico, se denomina tracto gastrointestinal. Sí, todos hemos tirado a la basura el desagradable producto final que acaba en el inodoro, pero pocos de nosotros estamos familiarizados con el importante trabajo que llevó a ese producto. Por supuesto, hay una parte de la digestión en la que nos centramos. Esa sería la parte inicial, cuando masticamos y saboreamos el sabor de nuestra comida. Pero solo. Nos preocupa el resto del proceso si hay un problema como la indigestión. Esto se debe a que, una vez que tragamos, el alimento entra en un área del tejido muscular liso que está fuera de nuestra conciencia. De hecho, nuestro sistema digestivo tiene un sistema nervioso propio, lo que permite que nuestro sistema digestivo realice todas sus funciones de forma independiente. El trabajo que realiza se lleva a cabo sin la participación de nuestra mente consciente, lo que convierte al intestino en un órgano humano único. Otro hecho increíble sobre nuestro intestino es la asombrosa cantidad de bacterias que viven en su interior. Todo nuestro sistema digestivo contiene hasta 100.000 millones de bacterias. Esto representa el 99% de todos los microorganismos de todo nuestro cuerpo. Por supuesto, estas bacterias también salen del cuerpo, hay más bacterias en un gramo de excremento que personas en el planeta. Pero esto no es nada de lo que avergonzarse. Es parte del importante increíble trabajo que el intestino hace todos los días. Lo damos por sentado, pero lo que nuestro instinto hace por nuestra mente y nuestro cuerpo es algo por lo que debemos estar muy agradecidos. Todo está bien si termina bien. La defecación es una interacción compleja entre el consciente y el inconsciente. Bueno, hemos llegado a la última parada de nuestro viaje por el intestino grueso, también conocido como colon. Cuando los alimentos entran en el intestino grueso, el proceso de digestión ha terminado. El agua restante se reabsorbe y las heces se preparan para la defecación. Al final de este proceso, los residuos de alimentos llegan al recto, que es donde residen los músculos del esfínter. De niño, usted aprende a evitar accidentes complicados controlando el esfínter. Pero lo que quizás no sepa es que hay un segundo músculo interno del esfínter que no controlamos. Como la mayoría de nuestro sistema digestivo, el esfínter interno funciona automáticamente. Cuando llegan los restos de comida, permiten que una pequeña porción de los desechos descienda del colon al recto. Esto activa los sensores del sistema nervioso que, a su vez, le dicen al cerebro lo que está sucediendo exactamente. Esta información incluye si se trata de residuos gaseosos o sólidos, y si necesitamos ir inmediatamente al baño o no. Tu cerebro evalúa esta información y, a partir de ese momento, controlas conscientemente lo que sucede. Usted selecciona el momento adecuado para abrir el esfínter externo e ir al baño, o para liberar un poco de gas de forma discreta. Si es el baño lo que necesita usar, es entonces cuando su intestino consciente e inconsciente comienzan a funcionar juntos. El esfínter interno y externo deben trabajar en armonía para que se produzca esta defecación final. Si pospones ir al baño con demasiada frecuencia, alteras el músculo del esfínter interno, lo que puede provocar estreñimiento. Por lo tanto, es un viaje largo y muy interesante que emprenda nuestra comida. Pero solo al principio y al final de este viaje interactuamos con nuestra comida a nivel consciente. ¿Y la interacción final? Consciente. No olvides tirar el inodoro. El viaje de los alimentos a través de nuestro cuerpo comienza con nuestros sentidos externos. Admiremos el trabajo que hace nuestro intestino al rastrear un trozo de pastel a medida que viaja por el sistema digestivo.
En realidad, este viaje comienza antes de tu primer bocado. En este caso, comienza cuando estás de pie fuera de la panadería y ves por primera vez ese pastel. Mientras miras el pastel a través del escaparate de la tienda, empiezas a imaginar su dulce aroma y sabor, y se te hace agua la boca. Incapaz de resistirte, decides comprarlo. Este impulso de comprar el pastel no viene de la nada, es una reacción instintiva al ver una comida deliciosa. La vista está estrechamente relacionada con el proceso de comer. Cuando vemos algo que queremos comer, nuestras glándulas salivales se ponen en marcha, y ponen en marcha la producción de ácido gástrico en nuestro intestino, preparándolo para el proceso digestivo. Nuestro cerebro, que quizás nos esté diciendo que bajemos algo de peso y que nos mantengamos alejados del pastel, no puede hacer nada ante el poder del intestino. Una vez que entras en la tienda, el sentido del olfato interviene y te acerca a este delicioso manjar. Las pequeñas partículas aromáticas liberadas por el pastel viajan por el aire y llegan a las fosas nasales. Las partículas llegan a la membrana mucosa, donde se disuelven y luego viajan al cerebro, lo que aumenta aún más el deseo. Entonces por fin tienes el pastel en tus manos. Y a medida que comienzas el proceso de comer, entran en juego tu boca y tu sentido del gusto. A medida que mastica, la lengua y la mandíbula se ponen manos a la obra. Después de masticar, la lengua coloca el alimento contra la zona palatina de la boca, preparándolo para tragarlo. Luego, el paladar blando y la faringe cierran los conductos sinusales, y la torta entra en el esófago, o esófago. Cuando esto sucede, la torta entra en la zona del tejido muscular liso. Y es aquí donde tu comida entra en el reino del inconsciente. Desde el esófago, nuestros alimentos entran en el intestino y el intestino delgado. Imagínese a miles de fanáticos en un estadio deportivo, todos haciendo la ola. El esófago se mueve de manera similar, con un movimiento ondulatorio que facilita el paso de los alimentos de un extremo al otro. Este trabajo se realiza de forma automática y autónoma. Una vez que ese trozo de pastel ha recorrido un tercio del recorrido por el esófago, no tienes control sobre los músculos que empujan el alimento a lo largo de su recorrido. Incluso si se pusiera de pie con las manos, el esófago seguiría moviendo la comida hacia el estómago. Este es un trabajo que el esófago domina, lo ha estado haciendo desde que eras un bebé en el vientre de tu madre, tragando medio litro de líquido amniótico todos los días. Desde el esófago, el trozo de pastel desciende al estómago. Allí, el alimento se procesa durante unas 2 horas, hasta que el líquido gástrico lo descompone por completo. En este punto, la torta se ha partido en trozos de aproximadamente 0,2 milímetros de tamaño. Toda esta información probablemente hace evidente por qué la digestión es una actividad inconsciente. ¿Quién querría pasar 2 horas desmenuzando conscientemente un trozo de tarta? A medida que se siguen tragando nuevos alimentos durante una comida, el estómago se expande para adaptarse. Es tan flexible que es casi imposible comer más de lo que puede soportar. Curiosamente, las emociones pueden tener el efecto contrario en el estómago. El estrés y la ansiedad pueden hacer que el estómago se contraiga y que pierdas el apetito. Sin embargo, estas emociones también pueden causar problemas en el estómago, ya que los fluidos gástricos corroen el revestimiento del estómago y crean úlceras. Sin embargo, cuando todo va bien, los pequeños trozos de pastel pasan del estómago al intestino delgado. Esta conexión se realiza mediante un área pequeña llamada píloro, que ayuda a empujar el alimento. Cuando el alimento llega al intestino delgado, comienza la digestión realmente importante. Esto es cuando el cuerpo comienza a extraer nutrientes importantes de los alimentos. La verdadera digestión tiene lugar en el intestino delgado. El intestino delgado está en constante movimiento. En el interior, las paredes están formadas por vellosidades intestinales, pequeñas protuberancias en forma de dedos que mueven y manipulan el alimento a medida que continúa su viaje. Cada milímetro del intestino delgado contiene unas 30 vellosidades, y solo conocen una dirección, hacia adelante.
Las pequeñas descargas eléctricas hacen que los músculos intestinales se contraigan con un movimiento rítmico, empujando la comida. Durante este proceso, el cuerpo absorbe el líquido digestivo, que ha extraído los nutrientes de los alimentos. Un trozo de pastel duraría aproximadamente 1 hora en el intestino delgado antes de entrar en el intestino grueso. Al intestino delgado le gusta mantener las cosas ordenadas. Después de cumplir con su deber, se limpia sola. A medida que se pone en orden, gruñe. Contrariamente a la creencia popular, cuando escuchas el gruñido de tu intestino, no te está diciendo que tengas hambre, en realidad, es tu intestino delgado limpiándose. Y cuando respondes a este sonido comiendo, podrías estar interfiriendo con este proceso. Pero antes de que nuestro trozo de pastel llegue al intestino grueso, entra en una zona llamada válvula ileocecal. A diferencia del trabajo realizado en el intestino delgado, que requiere mucha energía, el proceso aquí es bastante tranquilo en comparación. La unión ileocecal permite que el cuerpo absorba cualquier líquido restante, incluidas las vitaminas B12 y el ácido gástrico. Al igual que el estómago, esta zona también puede verse afectada por el estrés y la ansiedad. Esto puede provocar la desagradable experiencia de la diarrea. Nuestro sistema digestivo procesa alrededor de 10 litros de líquido al día, desde bebidas y saliva hasta fluidos gástricos y quilo, una sustancia creada cuando nuestro cuerpo descompone los alimentos grasos. No es de extrañar que las interrupciones en el proceso puedan provocar la entrada de algunos fluidos. Como mínimo, todo el proceso digestivo dura 10 horas. Sin embargo, es posible que la digestión tarde hasta 100 horas, desde el primer bocado hasta el final del proceso. Se supone que el origen de las alergias y la intolerancia a la lactosa reside en el intestino. Cuando piensas en las alergias, ¿cuál es la primera parte del cuerpo en la que piensas? Probablemente imaginas ojos enrojecidos y con comezón, erupciones en la piel o secreción nasal. Probablemente el intestino no sea el primer lugar que me venga a la mente. Bueno, este parpadeo podría cambiar eso. Existe una teoría interesante sobre el papel que desempeña el intestino en las alergias que experimenta. Comienza con la forma en que se descomponen las proteínas durante el proceso digestivo. A veces esto no funciona tan bien como debería. Las avellanas, por ejemplo, pueden dejar pequeños trozos de proteína que no se absorben en el torrente sanguíneo, cuando el intestino delgado está haciendo su trabajo. Si esto sucede, las piezas pueden terminar envueltas en gotas de grasa, que luego se absorben en el sistema linfático a través de los vasos linfáticos del intestino delgado. Esto pone estas piezas en contacto con nuestras células inmunitarias. Y cuando estas células descubren estas proteínas restantes, a veces responden como si se tratara de un núcleo peligroso, lo que desencadena una reacción alérgica para combatirlo. Peor aún, si esto vuelve a ocurrir, nuestro sistema inmunitario está en condiciones de esperar el ataque y responder con una reacción alérgica aún más potente. La intolerancia a la lactosa entra en una categoría similar. Comienza en la entrada del intestino delgado, en una abertura llamada papila. Aquí es donde se introduce el líquido gástrico, producido por el hígado y el páncreas y que contiene enzimas importantes, para descomponer aún más los alimentos. Sin embargo, el líquido gástrico de la papila no contiene las enzimas necesarias para descomponer la lactosa. Estas enzimas son producidas por las células que se encuentran más abajo en el intestino delgado. Sin embargo, a veces no hay suficiente cantidad de estas enzimas y la lactosa entra en el intestino grueso y se convierte en nutrientes para las bacterias que producen gases. Cualquier persona con intolerancia a la lactosa sabe lo que sucede después: flatulencia, dolores por gases y diarrea. Desafortunadamente, a medida que envejecemos, el 75% de la población experimentará un cambio genético que interrumpirá la producción de la enzima responsable de descomponer la lactosa. Sorpresa, sorpresa, el intestino puede influir en nuestro cerebro. ¿Alguna vez te han acusado de pensar con el estómago? Bueno, resulta que este dicho no es tan descabellado como parece.
Como hemos aprendido, nuestro intestino tiene su propio sistema nervioso que le permite funcionar por sí solo, instintivamente. Esto se denomina sistema nervioso entérico o sistema nervioso intrínseco, y está compuesto por alrededor de 500 millones de neuronas. Y en comparación con el resto de órganos de nuestro cuerpo, la variedad de neuronas que componen este sistema solo es superada por el propio cerebro. La neurociencia nos ha contado mucho sobre cómo funciona el cerebro, y cómo es responsable de las emociones que sentimos. Pero a medida que seguimos las vías de comunicación entre el cerebro y el intestino a través del sistema nervioso central, surge la pregunta, ¿nuestro intestino también influye en nuestras emociones? La ciencia ha estado estudiando esa misma cuestión. ¿Y los experimentos realizados en ratones indican que la respuesta probable es sí? Los ratones observados se dividieron en dos categorías, ratones activos y felices y ratones deprimidos e inactivos. El experimento demostró que los ratones deprimidos a los que se les administraron bacterias para facilitar la digestión se activaron rápidamente, mostraron menos signos de estrés y obtuvieron mejores resultados en las pruebas de aprendizaje y memoria. Además, los ratones a los que se les cortó el nervio vago, el principal responsable de la comunicación entre el intestino y el cerebro, no mostraron mejoras cuando se les administró el tratamiento. Todo esto apoya la teoría de que un intestino sano conduce a una mente sana. Si bien nuestro cerebro está diseñado para recibir nuestros sentidos externos de la vista, el olfato, el tacto y el oído, nuestro intestino se encuentra en el centro de nuestro cuerpo, y está perfectamente ubicado para ser nuestro órgano sensorial interno. Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que se realiza dentro de nuestro cuerpo, no es mala idea dejar que el estómago piense un poco. El intestino contiene un mundo rico y vital de microbios. Además de tener su propio sistema nervioso, el intestino también representa el 80% de nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de las bacterias peligrosas y los gérmenes patógenos entran en nuestro cuerpo a través de la boca, este hecho podría no ser una sorpresa. Sin embargo, no todas las bacterias a las que está expuesto nuestro cuerpo son peligrosas. De hecho, nuestra salud depende del trabajo de los microorganismos. Mientras estamos en el útero, estamos en un ambiente estéril y el 100% de nuestras células son humanas. Pero tan pronto como se rompe nuestro saco amniótico protector, todo un mundo de microbios se une a la fiesta. De hecho, después de nuestro nacimiento, los microbios llegan a constituir el 90% de las células de nuestro cuerpo. Puede sonar aterrador para una persona con fobia a los gérmenes, pero nuestros cuerpos son ecosistemas ricos que transportan millones de microorganismos. Sin ellos, no podríamos sobrevivir. El cultivo de microbios buenos en nuestro intestino ocurre durante los primeros 3 años después del nacimiento. La leche materna es una excelente fuente de microbios saludables, como las bifidobacterias, que ayudan a prevenir el sobrepeso. La leche materna también contiene los tipos de bacterias que nos ayudan a digerir y descomponer los alimentos. Los alimentos que estamos mejor preparados para descomponer dependen en gran medida de la dieta que siga nuestra madre. Por ejemplo, las madres en África proporcionarán a sus hijos el tipo de bacteria que puede ayudar a digerir una dieta basada en plantas y alimentos fibrosos. Aún estamos aprendiendo sobre todos estos microbios. En 2011, los científicos descubrieron los enterotipos, familias bacterianas que se agrupan y actúan juntas. Encontraron 3 tipos diferentes de enterotipos, uno de los cuales predominará en el intestino de una persona. Desde este descubrimiento, los estudios han analizado el papel que desempeñan las diferentes dietas para determinar cuál de estos 3 enterotipos aparecerá en el ecosistema bacteriano del intestino de una persona. Es posible que esta investigación proporcione un vínculo con la medicina tradicional china, que clasifica a las personas en uno de 3 grupos distintos, según su dieta a largo plazo. Parece que los microbios del intestino pueden influir en nuestra conciencia. Sí, parece que incluso después de 3 millones de años de evolución, todavía estamos aprendiendo sobre la importancia de los muchos microorganismos de nuestro intestino. Hay hasta 100 billones de microorganismos en nuestro tracto digestivo, una comunidad llamada flora intestinal.
y pueden tener una relación íntima con nuestro cerebro. Considera esta pregunta: ¿es posible que los microbios de nuestro intestino le digan a nuestro cerebro qué tipo de comida se nos antoja? Puede que suene un poco exagerado. ¿Cómo envían exactamente los microbios del intestino mensajes hasta el cerebro, un lugar que está protegido de todas las partículas, excepto de las más pequeñas? ¿La respuesta? Aminoácidos. Las bacterias producen aminoácidos como la tirosina y el triptófano, que pueden atravesar las capas protectoras del cerebro. Una vez dentro, estas sustancias se transforman en sustancias bioquímicas como la dopamina y la serotonina, que nos hacen sentir felices y somnolientos. Puedes considerarlo como un sistema de recompensa por darle a tu cuerpo ciertos nutrientes. La ciencia aún está descubriendo qué tan profunda es esta conexión. Por ejemplo, parece haber evidencia de que abstenerse de ciertos alimentos puede hacer que nuestro cerebro deje de desear esos alimentos. Y esto puede deberse a que nuestro intestino ya no alberga los microbios que se sienten atraídos por esos alimentos. Otro ejemplo de microorganismos que influyen en el comportamiento es el curioso caso del Toxoplasma gondii. Este microbio es más común en los gatos, pero puede llegar a los humanos y las ratas. La orina de gato suele asustar a las ratas, sin embargo, cuando se infectan con Toxoplasma gondii, se sienten atraídas por ella. El parásito cambia literalmente el comportamiento de su huésped, en este caso con efectos fatales. El microbio tiene una influencia igualmente mortal cuando encuentra un huésped humano. Se ha demostrado que el Toxoplasma gondii hace que los seres humanos actúen de formas anormalmente peligrosas. La investigación aún está en curso, pero un estudio realizado en la República Checa mostró que las personas infectadas eran más propensas a sufrir accidentes automovilísticos. En lugar de sentirnos asqueados por los microbios, debemos aprender a integrarlos en nuestras vidas. El ejemplo del Toxoplasma gondii muestra que algunos microorganismos que residen en nuestro intestino son una mala noticia. Pero ciertamente no debemos descartar todos los microbios. Al fin y al cabo, pasamos toda nuestra vida con ellos, sin importar la cantidad de desinfectante que usemos. Nuestra actitud hacia los microbios ha evolucionado con el tiempo. A principios del siglo XX, por ejemplo, había dos puntos de vista opuestos. Por un lado estaba el inmunólogo ruso Ilya Mechnikov, ganador del Premio Nobel, cuyo trabajo demostró que ciertos microbios, especialmente el ácido láctico, podían ser beneficiosos. Como parte de su investigación, observó a los granjeros búlgaros, que vivían una vida larga y sana y apreciaban especialmente el yogur, un alimento rico en bacterias del ácido láctico. Lamentablemente, del otro lado estaban las personas que apoyaron el descubrimiento de la penicilina y los revolucionarios beneficios de los antibióticos. Cuantas menos bacterias, mejor, argumentaron, y desde la década de 1940 ha resultado difícil argumentar lo contrario. Sin embargo, las ventajas de las bacterias quedaron claras para quienes intentaron crear fórmulas para bebés que repitieran los beneficios de la leche materna. Los científicos pudieron reproducir la leche a la perfección y, sin embargo, cuando los bebés la bebían, siempre terminaban con diarrea. ¿Qué faltaba? Las bacterias que se encuentran en el pezón de una madre lactante. En los últimos años, hemos aprovechado los beneficios de las bacterias, y podemos encontrar fácilmente productos probióticos en los supermercados. Ahora sabemos que las bacterias probióticas pueden producir ácidos grasos que protegen el estómago y ayudan al sistema inmunitario. Se ha descubierto que estos beneficios se extienden también a lo que llamamos prebióticos. Se trata de alimentos fibrosos que logran no ser digeridos por el intestino delgado y producen bacterias saludables en el intestino grueso. Se recomienda comer 30 gramos de prebióticos al día, aunque las personas, en promedio, suelen consumir solo la mitad.